Bienvenidos a este canal en YouTube que ha sido creado no solo para analizar y difundir información de interés jurídico actual, sino también para desarrollar el contenido programático de la asignatura Derecho Administrativo correspondiente al tercer año del área de Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema número 6 del programa. Este es quizás uno de los temas más importantes de nuestra asignatura, por cuanto el acto administrativo en sí mismo constituye el resultado final de toda esa actividad administrativa que ha sido desplegada por los distintos órganos que conforman la administración pública y que, por cierto, ya hemos analizado en temas anteriores. Este tema será abordado de la siguiente manera. En principio, haremos una breve reseña histórica del acto administrativo. Pasaremos luego a analizar cada uno de los diferentes conceptos que nos aportan algunos doctrinarios especialistas en esta área. Seguidamente, evaluaremos los elementos esenciales para la validez de los actos administrativos, específicamente los requisitos de fondo y de forma, para luego pasar al análisis de los principios que regulan a los actos administrativos, sus características, la jerarquización, los efectos que producen, la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, así como también los vicios que pueden afectarlos y las consecuencias jurídicas derivadas de dichos vicios. Evaluaremos también los supuestos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 19 y 20 de la LOPA. Hablaremos sobre la convalidación y la rectificación de errores materiales o de cálculo en los actos administrativos, su clasificación y de manera inmediata pasaremos a analizar la contrafigura de los actos administrativos, que no es otra que los actos de gobierno. Obviamente haremos una diferenciación entre ambas figuras para ya concluir en lo que es la extinción de los actos administrativos, donde haremos especial énfasis en la revocación y el principio de autotutela de la administración pública en Venezuela. Antes de entrar de lleno a analizar cada uno de los conceptos que distinguen lo que es el acto administrativo, es necesario hacer una mención especial a lo que es la reseña histórica de esta figura. Fíjense ustedes que durante la Revolución Francesa diversas disposiciones legales prohibieron la injerencia de los tribunales en las tareas propias del Poder Ejecutivo. Es decir, es a partir de ese momento cuando la legislación, la doctrina e incluso la jurisprudencia empezaron a utilizar el término de actos de administración de manera distinta al de actos administrativos. Es allí donde surge entonces la noción del acto administrativo opuesta al derecho, por cuanto comprendía una categoría de actos que en ese momento escapaban de toda regulación legal. Esto hizo que posteriormente se sometieran esos actos administrativos a algún tipo de control de derecho y luego a los propios tribunales creados en el seno de la administración. Para resumir, durante la Revolución Francesa, o mejor dicho, hasta la Revolución Francesa, los actos administrativos no estaban sujetos a ningún tipo de intervención judicial, escapaban de esa regulación. Fue necesario, por supuesto, someter esos actos administrativos a algún control de derecho y, por supuesto, a tribunales o a órganos creados distintos a el Poder Ejecutivo que se encargaran, pues, de alguna manera de regular sus limitaciones. Es así como en Venezuela y en varios países del mundo se adoptó este sistema francés, o también denominado ecléctico, donde hay una especie de mixtura con respecto a los actos administrativos. ¿Por qué? Bueno, porque en los tribunales pues pueden de alguna manera intervenir en la legalidad del acto administrativo. Hay una sumisión total y absoluta de estos actos administrativos al control de la legalidad ejercido por el Poder Judicial. Por supuesto, mediante los órganos competentes, que en este caso son los tribunales contenciosos administrativos. Ahora bien, a continuación vamos a analizar cada una de las distintas concepciones
doctrinales que aportan los estudiosos de esta materia, ¿no? Fíjense, lo primero que hay que tener en cuenta es que un acto administrativo básicamente es el resultado de una actividad administrativa desplegada por un órgano competente, por un órgano administrativo. Esa es básicamente la concepción amplia de lo que es un acto administrativo. Sin embargo, cada uno de estos estudiosos que a continuación analizaremos, pues ha aportado una definición distinta. No obstante, todas estas definiciones coinciden en un elemento característico, que no es otro que el acto administrativo básicamente constituye una declaración de voluntad de un órgano administrativo. ¿Ok? Es decir, el acto administrativo es la materialización de esa voluntad que ostenta el personero o el servidor público que en un momento determinado ocupa un cargo, ocupa un órgano que forma parte de la administración pública. Así entonces tenemos, por ejemplo, que para el uruguayo Sayagues Lazo, un acto administrativo es una declaración de voluntad de la administración destinada a producir efectos jurídicos, sean estos efectos particulares o sean generales. Para Alan Bruber Carías, el acto administrativo en líneas generales es una manifestación de voluntad de carácter sublegal, es decir, está por debajo de la ley, realizada por los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, por la administración pública, actuando en ejercicio de la función administrativa. Para la doctora Hildegard Rondón de Sansó, el acto administrativo es una manifestación por excelencia de la actuación administrativa que ejecutan los poderes del Estado. Para el doctor Eloy Lares Martínez, y que básicamente constituye la definición más clara, más precisa, más completa incluso, el acto administrativo es una declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento que emana de un órgano de la administración pública y que tiene por objeto producir efectos de derecho, bien sean estos generales o individuales. Como podemos observar en esta definición, el doctor Lares Martínez, pues de alguna manera combina el aporte que hace el uruguayo Sayagues Lazo con el aporte pues que hacen los juristas venezolanos Bruber Carías y Rondón de Sansó. Y por último, analizaremos pues la concepción legalista que en nuestra legislación está contemplada en el artículo 7 de la LOPA, según la cual pues el acto administrativo es una declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Entonces aquí vemos unos elementos característicos. Primero, declaración de carácter general o particular. Declaración quiere decir básicamente pues manifestación de voluntad. De carácter general o particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa declaración puede generar efectos generales o particulares y que en segundo lugar es emitida siguiendo las formalidades y requisitos establecidos en la ley. ¿Por quién? En tercer lugar, por los órganos de la administración pública. En consecuencia, en esa concepción legalista vemos tres elementos característicos. Declaración de carácter general o particular, que es emitida siguiendo las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Seguidamente analizaremos los elementos esenciales para la validez de los actos administrativos, y aquí debemos distinguir dos categorías de requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo: los requisitos intrínsecos o de fondo y los requisitos extrínsecos o de forma. Los primeros, es decir, los requisitos de fondo, son necesarios para que el acto administrativo ostente legalidad interna, sustancial o material, y son 6: la competencia, la voluntad, el contenido, el objeto, la motivación y la finalidad. La segunda categoría, es decir, los elementos extrínsecos o de forma, están conformadas por tres subgrupos. En principio, los trámites que forman el procedimiento constitutivo.
En segundo lugar, las formalidades propias del acto administrativo previstas en el artículo 18. Y en último lugar, los trámites posteriores necesarios para la publicación de los actos administrativos. Ahora vamos a analizar uno a uno cada uno de los requisitos, tanto de fondo como de forma. Con respecto a la competencia, es necesario significar que constituye quizás el requisito o el elemento de fondo más importante para la validez del acto administrativo. ¿Por qué? Porque sencillamente para que un acto administrativo sea considerado válido es necesario que el órgano que lo dicta o que lo haya dictado sea competente, es decir, que tenga suficiente facultad otorgada por la ley que le sirva de sustento para actuar, ¿ok? Si el órgano administrativo es incompetente, la consecuencia jurídica derivada del acto administrativo no es otra cosa que la nulidad absoluta del acto administrativo a tenor de lo dispuesto en el artículo 19, numeral 4 de la LOPA. Es en consecuencia necesario que el sujeto que está representando al órgano administrativo sea titular del mismo, es decir, que esté investido legalmente del cargo que lo acredite como titular de esa institución, de ese organismo del Estado. Esto es lo que se conoce como la aptitud, ¿ok? Sin embargo, hay una excepción con respecto a la competencia, y es lo que se conoce como la delegación. La delegación es una figura jurídica prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública y también en el artículo 18, numeral 7 de la LOPA, según la cual pues el órgano administrativo puede trasladar, puede transferir sus competencias a un órgano de igual o menor jerarquía para que aquel actúe como si fuera el órgano administrativo original, ¿ok? La delegación básicamente consiste o es la excepción de la competencia, y para que surta efectos legales deben darse los supuestos previstos en el numeral 7 del artículo 18, es decir, tiene que haberse transferidos mediante un acto, digamos un acto formal, motivado, donde se transfiere la competencia, y además debe indicarse al pie del acto administrativo que el titular o la persona o el funcionario actúa por delegación, indicando por supuesto los datos de la Gaceta o del medio de difusión a través del cual se dio a conocer esa delegación. El segundo elemento característico de fondo de los actos administrativos es la voluntad. La voluntad tiene que ver con el hecho de que todo acto jurídico es una manifestación del comportamiento del funcionario que está representando a la administración pública. Es un hecho o constituye un hecho voluntario. Cuando analizamos los distintos conceptos de acto administrativo, coincidíamos en que básicamente todos los autores al unísono establecían que un acto administrativo es una declaración de voluntad. Es básicamente la manifestación de voluntad que realiza el titular de un órgano en representación de aquel. Cuando la voluntad del sujeto que representa al órgano está viciada por error, dolo o violencia, el acto administrativo obviamente es anulable. La voluntad de alguna manera constituye una manifestación relativamente libre o discrecional. Esto no quiere decir pues que de alguna manera el sujeto pueda actuar a su libre albedrío. Por el contrario, hay una limitación que digamos de alguna manera descansa en el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 12 de la LOPA. La excepción de la voluntad es lo que se conoce en la doctrina como el silencio administrativo, es decir, ¿qué pasa cuando el órgano administrativo no manifiesta, no expresa su voluntad? Es difícil saber cuál fue la voluntad del órgano administrativo. Pues cuando eso ocurre, pues de alguna manera estaríamos en presencia de lo que se conoce a nivel de la doctrina como el silencio administrativo, y que en la ley orgánica o en el ordenamiento jurídico positivo nuestro está previsto en el artículo 4 de la LOPA. El silencio administrativo básicamente es una figura que en nuestra legislación se entiende como silencio rechazo. Quiere decir pues que el hecho de que la administración no responda
dentro de los lapsos previstos en las normas, debe entenderse que la solicitud del sujeto ha sido rechazada. ¿Okay? Esto no quiere decir que el titular del órgano administrativo no esté expuesto a sanciones por el hecho de no contestar de manera oportuna. Por el contrario, compromete su responsabilidad por haber violado el principio constitucional previsto en el artículo 51 de nuestra Carta Magna, o lo que es lo mismo el derecho de petición, según el cual todos los venezolanos tenemos derecho a obtener una adecuada y oportuna respuesta. El silencio administrativo, siendo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos preconstitucional, es decir, data del año 81 y por lo tanto surge antes de que digamos, de alguna manera se promulgara la Constitución actual, la Constitución del 99, pues es evidente que requiere hoy en día de una, digamos, de una modernización, ¿no? Este es un elemento pues que lamentablemente pues no se ha dado por la ausencia quizás de voluntad política de hacerlo, y por lo tanto pues la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se mantiene pues en el letargo preconstitucional, y bueno, sabemos pues que claramente es algo que hay que modificar. ¿Por qué? Porque bueno, si la Constitución actual en el artículo 51 prevé la obligación del Estado de dar oportuna y adecuada respuesta, ¿cómo se entiende entonces que de alguna manera el silencio administrativo sea considerado como un rechazo? O que de alguna manera se posibilite a los órganos estatales a no dar contestación. Entonces, bajo el criterio de que, bueno, yo no contesto, se entiende que su solicitud fue rechazada. Entonces, ahí pareciera haber una evidente violación de ese derecho a petición previsto en el artículo 51 constitucional. El tercer elemento indispensable para la validez de fondo de los actos administrativos es el contenido. El contenido es todo aquello que la autoridad, cuando produce el acto administrativo, ha querido disponer, ordenar o autorizar. El contenido cubre aquellos aspectos que la administración está facultada para hacer: prohibir, sancionar, autorizar, conceder, restringir, etcétera, etcétera. El contenido no es más que esa acción querida y manifestada en el acto administrativo. Obviamente, este contenido debe ceñirse de manera estricta a las reglas generales establecidas, ¿ok? Sean estas de rango constitucional, legal o reglamentario. El cuarto elemento característico o elemento de fondo, en todo caso, para la validez del acto administrativo es el objeto. El objeto es todo aquello sobre lo cual ha de recaer el contenido del acto administrativo, es decir, lo que ha de sufrir la acción perseguida por el órgano que lo dicta. Otro de los elementos esenciales para la validez del acto administrativo, y por cierto de muchísima importancia, es la motivación, y ya veremos por qué. La motivación no es otra cosa que la indicación de los hechos y de los fundamentos legales que dieron origen al acto. Todo acto administrativo necesariamente debe ser motivado, porque de lo contrario el acto administrativo estaría viciado de inmotivación. Y la inmotivación, óigase bien, es violatoria del debido proceso. ¿Por qué? Porque de alguna manera afecta el derecho constitucional a la legítima defensa, ya que si nosotros como particulares no conocemos las razones de hecho y de derecho que tuvo la administración para producir un acto administrativo, pues quedaríamos en evidente estado de indefensión ante la administración pública, porque no conoceríamos las razones que tuvo para producir el acto administrativo. En consecuencia, el acto administrativo debe ser motivado, debe expresar las razones de hecho y de derecho que dieron origen, ¿okay?, a ese acto. Otro elemento característico de la motivación es que la misma, de conformidad con el artículo 9 de la LOPA, solamente opera en los actos administrativos que generan efectos particulares, ¿okay? La falta de motivación en este tipo de actos constituye un vicio suficiente para invalidarlo. Por lo tanto, la motivación es necesaria en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de actos individuales o que generen, mejor dicho, efectos individuales y no generales. Segundo,
cuando se trate de actos definitivos y no actos de mero trámite, es decir, actos resolutorios que pongan fin a un procedimiento. Y tercero, cuando alguna ley de modo expreso exima a la autoridad al cumplimiento de este requisito. ¿Ok? En consecuencia, la motivación junto con la competencia son quizás los dos elementos de fondo o intrínsecos más importantes para la validez del acto administrativo. Y por último, dentro de los elementos intrínsecos o de fondo, tenemos la finalidad. ¿Ok? La finalidad. Fíjense ustedes, no basta con que el acto administrativo cumpla con todos los requisitos de fondo y de forma, ni que además haya cumplido con el procedimiento preestablecido para producirlo. Es además importante y necesario que ese acto cumpla con los fines legales propuestos por el legislador. Es decir, el acto administrativo debe de alguna manera producir una finalidad. Por lo tanto, no solo es relevante el acto como tal, sino la intención con la que fue dictado. Todo acto de las autoridades administrativas debe guardar necesariamente una relación con el propósito y con la finalidad de la ley. Si la autoridad administrativa se aparta de esa finalidad que el legislador se propone alcanzar, el acto adolecerá del vicio denominado vicio de desviación de poder. Por eso es que el artículo 12 de la LOPA, pues de alguna manera trata de, o establece pues lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, un poco para evitar pues que el acto administrativo digamos de alguna manera se desvíe con respecto a la finalidad o legalidad teológica. Ok, entonces frente a estos elementos de fondo o intrínsecos tenemos ya los elementos de forma. ¿Ok? Aquí debemos distinguir en primer lugar los trámites que forman el procedimiento constitutivo, que no es otra cosa que el conjunto de requisitos o formalidades legales necesarias para la elaboración del acto administrativo. ¿Ok? Para poder conocer cuál es ese procedimiento constitutivo es necesario primero consultar la ley especial de la materia que se trate, porque no todos los requisitos previos para la conformación del acto administrativo son iguales. En segundo lugar tenemos las formalidades propias del acto administrativo. Aquí pues obviamente debemos referirnos al artículo 18 de la LOPA, que de manera expresa nos dice cuáles son esas formalidades. En primer lugar, la identificación del organismo del cual emana el acto, el nombre del ministerio u organismo al que pertenece al órgano que emite el acto. En segundo lugar, la ubicación en el tiempo, en el espacio, lugar y fecha donde es dictado el acto. La indicación a la persona o al órgano al cual va dirigido. La narración de los hechos y la indicación de las disposiciones normativas en las cuales se fundamenta. Ya, básicamente es nuevamente, aquí estaríamos en presencia de la motivación, es decir, las razones de hecho y de derecho que tiene el órgano para producir ese acto administrativo. En quinto lugar, la decisión respectiva, si fuera el caso. Sexto lugar, el nombre del funcionario que lo suscribe con indicación expresa de la titularidad e indicación expresa de si actúa por delegación y en ese caso pues indicar cuál es el número y la fecha del acto delegatorio, el sello de la oficina y por supuesto la firma autógrafa del funcionario que produce ese acto administrativo. Esos son los trámites o formalidades propias del acto administrativo. Y ya por último tenemos los trámites posteriores del acto administrativo. Y aquí tenemos que distinguir si se trata de un acto que genera efectos administrativos, efectos particulares o si el acto administrativo genera efectos generales. ¿Por qué? Porque estos trámites complementarios y posteriores a los actos administrativos tienen que ver básicamente con la forma de dar a conocer el acto administrativo. Si el acto administrativo es un acto que produce efectos particulares, la forma de darlo a conocer es a través de la notificación de ese acto administrativo. ¿Okay? Mientras que si se trata de un acto administrativo que produce o que genera efectos generales, pues la forma de darlo a conocer es a través de la publicación en los medios que el Estado ha dispuesto para tal fines, léase gacetas nacionales, estadales o municipales. En todo caso, los actos administrativos de efectos generales se publican y los actos administrativos de efectos particulares se notifican personalmente al interesado. Dicho esto, pues de alguna manera
pasemos ahora a analizar los principios esenciales que regulan a los actos administrativos que veremos o analizaremos en la lámina que sigue a continuación. Con respecto al tema de los principios esenciales que regulan a los actos administrativos, tenemos que el principal de estos principios es el de legalidad. De acuerdo con este postulado, todos los actos emanados de los órganos del poder público deben ceñirse perfectamente a las reglas de derecho preestablecidas. Desde el punto de vista del poder ejecutivo, este principio significa que dicha rama del poder público debe estar sometida, en primer lugar, a las reglas de derecho contenidas en la Constitución Nacional y, por supuesto, a las leyes dictadas por la Asamblea Nacional. Y, en segundo lugar, a las reglas de derecho dictadas por el propio Ejecutivo, por el propio Poder Ejecutivo. Esto es lo que se conoce a nivel de la doctrina como el principio de autovinculación administrativa, es decir, la completa y absoluta sujeción de las autoridades a sus propias normas. Todo acto administrativo que contraríe lo establecido en este principio de legalidad, obviamente adolecería del vicio de ilegalidad. Existen dos formas de ilegalidad: la ilegalidad material del acto administrativo y la ilegalidad formal. La material se da cuando alguno de los elementos de fondo o intrínseco que analizamos en la lámina anterior, es decir, la competencia, voluntad, motivación, etc., se encuentra en contradicción con una norma jurídica, mientras que la ilegalidad formal del acto administrativo tiene lugar cuando el acto administrativo adolece de un defecto de forma o de procedimiento. El segundo principio es el de motivación, el principio de motivación. Ya algo habíamos conversado, habíamos analizado en la lámina pasada con respecto a uno de los elementos de fondo necesarios para la validez del acto administrativo, como lo era la motivación. Bueno, básicamente el principio de motivación tiene un poco que ver con esto que ya explicamos. La motivación no es más que la referencia de los hechos y del derecho que deben contener los actos administrativos, es decir, la motivación fáctica y jurídica que debe signar a todo acto administrativo. El artículo 9 de la LOPA contempla el principio de motivación de los actos administrativos, según el cual solo las declaraciones de efectos particulares y los actos definitivos deben ser motivados. Los actos administrativos de efectos generales no requieren motivación, como sí la requieren, por supuesto, los que generen efectos particulares. Otro de los principios esenciales que regulan los actos administrativos es el principio de discrecionalidad. El principio de discrecionalidad se refiere a ese albedrío o ese margen de libre apreciación que tiene el órgano administrativo, que puede en un momento determinado aplicar sus criterios de oportunidad y conveniencia con respecto al acto administrativo. Esto, por supuesto, sin apartarse de la finalidad del acto administrativo. De conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la LOPA, este principio está severamente limitado o controlado por otro principio, que es el que se conoce como el principio de racionalidad, según el cual esa discrecionalidad no puede ser absoluta. Esa discrecionalidad debe mantener una proporcionalidad debida y adecuarse con la situación jurídica. Otro de los principios importantes para la regulación de los actos administrativos es el principio de inderogabilidad de los actos generales por los actos de efectos particulares contemplados en los artículos 13 y 14 de la LOPA. Acá tenemos lo que se conoce como la regla de la jerarquía y la regla del contenido del acto. De acuerdo con la regla de la jerarquía, los actos administrativos deben atender a la jerarquía establecida de forma tal que aquellos de menor rango no podrán nunca derogar a los de un rango superior. Y con respecto a la regla del contenido del acto, un acto administrativo particular jamás podrá derogar un acto administrativo o una disposición de carácter general, aun y cuando esta última haya sido dictada por un órgano de categoría inferior al que dictara aquello. Ya para finalizar el tema de los principios esenciales que regulan los actos administrativos, tenemos el principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que por cierto los analizaremos más adelante de forma más detallada. Con respecto al principio de ejecutividad,
Los actos administrativos definitivamente firmes, es decir, aquellos que ya adquieren carácter de cosa juzgada, es decir, aquellos que agotan la vía administrativa, es decir, aquellos contra los cuales no se puede interponer ningún recurso porque ya generaron un estado, ya le generaron al particular un interés personal legítimo y directo, producirían los efectos perseguidos con su emanación sin necesidad de que sean homologados por algún órgano extraño a la administración. Este principio de ejecutividad está previsto en el artículo 8 de la LOPA. Frente a este principio tenemos el de ejecutoriedad, que básicamente es una de las cualidades inherentes a los actos administrativos, en virtud de la cual los órganos de la administración, para hacer efectivas sus propias decisiones, pueden solicitar la actuación de los agentes sin necesidad de la intervención de autoridades judiciales. Los actos administrativos están investidos de una presunción de legitimidad, conforme a la cual estas actuaciones se considerarán válidas hasta tanto no se declare lo contrario por el órgano jurisdiccional competente. La ejecutoriedad procede cuando existe un acto administrativo formal que haya sido debidamente notificado a los particulares. Seguidamente analizaremos las características de los actos administrativos. Fíjense bien, un acto administrativo en principio emana de manera residual de una esfera de poderes propios del Poder Ejecutivo exclusivamente. Además, se encuentran sometidos al principio de legalidad, sea esta formal y sustancial. Un acto administrativo es un acto jurídico, voluntario y lícito, que contiene una declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento efectuada por un sujeto que ostenta la aptitud para ello, con el propósito de ¿qué? Con el propósito de generar efectos jurídicos, sean estos de carácter particular o de carácter general. Los actos administrativos son entonces declaraciones escritas de carácter unilateral efectuadas por los agentes de la autoridad administrativa, es decir, por un funcionario que está investido de la competencia legal para tomar decisiones o por algún órgano de la administración que ha sido o que está autorizado por la ley para formular o para generar esas declaraciones de juicio o de conocimiento. Todo acto administrativo además tiene la propiedad de ser esencialmente ejecutivo, ya que sencillamente procede de la administración independientemente de que se ejercite o no. Y por último, es importante destacar que el acto administrativo, cuando produce efectos generales, obligatoriamente para darse a conocer debe ser publicado, mientras que el acto administrativo que genera consecuencias particulares, para darse a conocer debe ser notificado personalmente al interesado. Ahí hay una diferencia significativa entre lo que es un acto de efectos generales o un acto administrativo que produce efectos generales versus un acto administrativo que produce efectos particulares. Hablemos ahora de la jerarquización de los efectos, de la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos. Cuando nos referimos a la jerarquía, en principio debemos manifestar que todo acto administrativo tiene carácter sublegal y por lo tanto está subordinado a lo expuesto en las leyes. Sin embargo, esto no quiere decir que los actos administrativos estén solamente adheridos a la ley, sino que por el contrario también lo están o están supeditados a otros actos administrativos emanados de órganos de jerarquía superior. En consecuencia, los actos de los órganos inferiores jamás podrán vulnerar lo establecido en actos administrativos emanados de órganos de superior jerarquía, pues caso contrario se estaría violentando el principio de legalidad, motivo por el cual, en consecuencia, dicha acción sería recurrible por la vía de los tribunales contenciosos administrativos. Esta jerarquización de los actos administrativos está contemplada en los artículos 13 y 14 de la LOPA. Con respecto a los efectos que producen o que se generan de los actos administrativos, es necesario indicar que ordinariamente los actos administrativos no producen efectos retroactivos, es decir, efectos hacia el pasado.
Desde el momento en que un acto administrativo logra su eficacia por el cumplimiento de la formalidad, se producen efectos del acto, pero hacia el futuro, nunca con proyección alguna hacia el pasado. No obstante, algunos doctrinarios han indicado que por vía excepcional la retroactividad de los actos administrativos puede darse solo cuando proviene de disposiciones de alguna ley, es decir, solamente cuando alguna ley así lo establezca. Con respecto a la ejecutividad de los actos administrativos, es necesario indicar que se entiende por ejecutividad la idoneidad del acto administrativo en obtener el objetivo para el cual fue dictado. Esta ejecutividad está prevista en el artículo 8 de la LOPA. ¿Okay? La ejecutoriedad, por el contrario, es una característica propia de los actos administrativos que le impone deberes y restricciones a los particulares y significa que una vez que se adopte una decisión por la administración pública, esta podrá cumplirse, es decir, esta decisión podrá cumplirse incluso contra la voluntad de los particulares sin necesidad de obtener un pronunciamiento por parte de un órgano tribunalicio. A continuación, analizaremos los vicios que afectan a los actos administrativos y las consecuencias derivadas de dichos vicios. Primeramente hay que distinguir que los actos administrativos pudieran estar viciados por hechos particularmente graves y por hechos de menor gravedad. Es decir, hay dos tipologías de vicios que pueden afectar los actos administrativos. Cuando un acto administrativo está afectado de vicios particularmente graves o muy graves, carecen de todo valor. Este tipo de actos administrativos no pueden ser convalidados ni siquiera por decisión de una autoridad judicial o incluso administrativa, ni por el consentimiento de aquellas personas que tuvieran interés en sostener su validez o por el transcurso del tiempo, que como sabemos pues es la ejecución natural del acto administrativo. Es decir, cuando el acto administrativo adolece de un vicio particularmente grave, es un acto absolutamente nulo de pleno derecho, ya que sus vicios no pueden ser subsanados. Frente a esta categoría de vicios están los vicios de menor gravedad. De acuerdo con esta tipología, un acto administrativo en estas circunstancias puede perfectamente producir efectos jurídicos mientras no sea revocado o declarado nulo, pudiendo incluso ser convalidado por la autoridad administrativa que lo produjo o por el transcurso del tiempo previamente determinado en la ley. Es decir, este tipo de actos administrativos son anulables, pero no son nulos de nulidad absoluta. Es decir, que pudieran tener pleno valor mientras no sean revocados o declarados nulos. Hablemos ahora de los supuestos de nulidad y anulabilidad previstos en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en la LOPA. Fíjense ustedes, como dijimos anteriormente, existen dos escenarios o dos tipologías de vicios en los cuales puede incurrir un acto administrativo. Vicios muy graves o particularmente graves y vicios menos graves. Los vicios graves suponen la nulidad absoluta del acto administrativo, mientras que los otros vicios suponen la anulabilidad, es decir, lo que se conoce también como la nulidad relativa de los actos administrativos. El artículo 19 de la LOPA prevé los supuestos de nulidad absoluta, según los cuales un acto administrativo será absolutamente nulo cuando se den algunos de los supuestos previstos en dicho texto legal, específicamente en el artículo 19. El artículo 19, en consecuencia, establece que un acto administrativo será absolutamente nulo, primero, cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. Segundo, cuando el acto administrativo resuelva un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares salvo autorización expresa de la ley. Eso es lo que se conoce como la cosa juzgada administrativa, es decir, un acto administrativo que ya ha tenido lugar, que ha producido efectos y que ha producido lo que se conoce como estado, le ha generado al particular intereses personales legítimos y directos. Por lo tanto, es algo que no debe ser
de alguna manera nuevamente tratado, porque ya resolvió un caso precedentemente expuesto. Tercero, cuando el contenido del acto administrativo sea de imposible o ilegal ejecución. Y cuarto, cuando hubiere sido dictado por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. En este caso, estamos hablando de la incompetencia. Recuerdan que fue uno de los, o digamos, el primer elemento de fondo o requisito intrínseco del acto administrativo, la competencia del ente que emana el acto administrativo. Bueno, cuando el acto administrativo es dictado por una autoridad manifiestamente incompetente, ese acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta. ¿Y qué se entiende por un acto administrativo que es nulo, de nulidad absoluta? Es un acto administrativo que prácticamente no existió, prácticamente murió al nacer. ¿Ok? En eso deben estar sumamente claros. Mientras que la anulabilidad o la nulidad relativa de los actos administrativos está prevista en el artículo 20 de la LOPA. Sin embargo, es necesario aclarar que el artículo 20 de la LOPA, de manera expresa, como sí lo hace el 19, no indica cuáles son los supuestos de anulabilidad del acto administrativo. En consecuencia, hay que necesariamente acudir a la doctrina para analizar cada uno de estos supuestos. El primero de ellos, de acuerdo con la doctrina, y hago la aclaratoria porque ciertamente el artículo 20 de manera precisa no señala cuáles son los supuestos de anulabilidad, más sí lo hace la doctrina. El primero de ellos, o el primer supuesto de hecho, sería la incompetencia del órgano que lo dictó. ¿Okay? El segundo de ellos sería la voluntad del órgano, o cuando la voluntad del órgano administrativo esté viciada por error, por dolo o por violencia. El tercero, cuando el contenido del acto administrativo es contrario a la ley. Cuarto, cuando hay falta de motivación, o lo que se conoce también como el vicio de inmotivación, que básicamente es la ausencia de elementos de hecho y de derecho que indiquen el por qué el acto administrativo ha sido creado. Y ya sabemos, como lo explicamos en el tema o en el punto de los principios, el principio de motivación es esencial para la validez del acto administrativo, porque un acto inmotivado supone la violación flagrante del debido proceso, específicamente del derecho a la defensa, porque yo como particular estaría desconociendo los motivos de hecho y de derecho que dieron origen a ese acto administrativo. Es por eso que el acto administrativo debe ser siempre motivado, y la inmotivación supone la anulabilidad del acto. En quinto lugar, cuando la finalidad del acto sea contraria a la finalidad legal, es decir, haya una desproporcionalidad entre lo que el acto persigue y lo que la ley establece. Y por último, cuando hubiere omisión de los trámites formales del procedimiento constitutivo del acto, o hubiere un cumplimiento defectuoso de las formalidades propias del acto administrativo. Hablemos ahora de la convalidación y la rectificación de los actos administrativos como dos figuras propias de las prerrogativas que ostenta la administración pública. La primera de ellas, la convalidación, no es otra cosa que la regularización de un acto administrativo irregular mediante otro acto administrativo posterior. Es decir, un acto administrativo que de alguna manera adolecía de vicios menos graves, de acuerdo con lo expuesto en la lámina anterior, ¿ok? Y en consecuencia, mediante otro acto administrativo posterior, se regulariza esa situación contraria a la ley. Esta convalidación está prevista en el artículo 81 de la LOPA. Una vez que es detectada una irregularidad en una decisión administrativa, y siempre y cuando, ojo con esto, ese vicio que está afectando a ese acto administrativo no lo haga absolutamente nulo, ¿ok? Las autoridades administrativas podrán convalidarlo.
podrán convalidar el acto administrativo como subsanando los vicios o errores de los que adolezca. Esta es una de las prerrogativas propias de la administración en base a un principio que veremos más adelante que se denomina el principio de autotutela. La administración puede en cualquier tiempo convalidar los actos administrativos irregulares siempre y cuando los mismos no sean o no estén viciados con supuestos de hechos que lo hagan absolutamente nulo. Los supuestos de hechos contemplados en el artículo 19 y que ya analizamos anteriormente. La convalidación reviste dos formas. En principio, la ratificación del acto administrativo, que no es otra cosa que la declaración emitida por el órgano que no es autor del acto administrativo, mediante la cual se reconocen y subsanan los vicios del acto. Es decir, un órgano completamente distinto ratifica el contenido de un acto administrativo irregular dictado por otra autoridad. La segunda figura o la segunda forma que reviste la convalidación es la legitimación. La legitimación no es otra cosa que la aprobación de un acto administrativo que adolece de un defecto de trámite previo de procedimiento, es decir, un elemento de forma, y que es efectuada por el propio autor del acto después de que han cumplido las formalidades que habrían faltado. Es decir, estamos hablando de uno de los requisitos o la omisión de uno de los requisitos de forma que una vez que el autor del acto administrativo se percata del mismo, pues sencillamente procede a legitimar el contenido del acto administrativo aprobándolo a través, pues obviamente, de la convalidación de esa formalidad que faltó. Frente a la convalidación tenemos otra de las prerrogativas propias de la administración pública, que es la rectificación de los errores materiales. De acuerdo con el artículo 84 de la LOPA, la administración pública en cualquier momento podrá corregir los errores, sean estos de materiales o de cálculo, en los que haya incurrido en sus actos administrativos. Es decir, puede de alguna manera la administración entender que ha cometido un error, bien sea un error material o de cálculo, y puede pues proceder a corregirlo. En consecuencia, convalidación y rectificación de errores materiales son dos prerrogativas propias de la administración pública. Pasemos ahora a desarrollar el punto relacionado con la clasificación de los actos administrativos. Esta clasificación es necesario que sepan que la aporta es la doctrina, es decir, los distintos estudiosos del derecho son los que de alguna manera ofrecen esta clasificación. Podemos en principio determinar que desde el punto de vista subjetivo los actos administrativos pueden ser simples o complejos. Un acto administrativo simple es aquel que ha sido formado mediante la declaración de un solo órgano de la administración pública, mientras que un acto administrativo complejo, o mejor dicho, en la elaboración de un acto administrativo complejo ha participado un grupo de dos o más órganos de la administración pública. La segunda clasificación tiene que ver con el alcance de los efectos que persigue el acto administrativo. En consecuencia, de acuerdo con esta tipología, existen dos tipos de actos administrativos, los generales y los actos administrativos particulares. Un acto administrativo general es aquel cuyo contenido va dirigido a un número indeterminado de personas. Vale decir que el acto administrativo de efectos generales por excelencia es el reglamento ejecutivo. Mientras que un acto administrativo de efectos particulares es aquel cuyo contenido va referido de manera exclusiva a una o varias personas perfectamente determinadas, perfectamente determinadas. Esa es la diferencia entre un acto administrativo de efectos generales y un acto administrativo de efectos particulares. Luego tenemos la clasificación desde el punto de vista del procedimiento.
desde el punto de vista procedimental, los actos administrativos pueden ser actos de trámite, actos resolutorios, actos firmes y actos de ejecución. Los actos de trámite son, digamos, el conjunto de pasos preliminares necesarios para la elaboración del acto administrativo. Los actos resolutorios, también denominados actos principales o definitivos, ya básicamente consiste en la decisión administrativa, que ha emanado del órgano sobre el fondo del asunto que le ha sido planteado, es decir, es la decisión administrativa. Ojo con esto, suele ocurrir con mucha frecuencia que se confunde lo que es el acto administrativo resolutorio con lo que es una sentencia. Ojo, una sentencia nunca puede ser igual a un acto administrativo. Una sentencia primero tiene lugar en sede jurisdiccional, es decir, compete a un tribunal de la República, mientras que un acto administrativo le compete a un órgano de la administración pública, que vale decir son dos instituciones completamente distintas. Entonces, no se puede confundir nunca sentencia con acto administrativo resolutorio, ¿ok? Son dos figuras completamente distintas. Luego tenemos los actos administrativos firmes. Son aquellos actos administrativos que han causado un estado al particular, a la persona a la que van dirigidos. Es decir, le ha generado a ese particular un interés personal legítimo y directo, ¿ok? Es un acto administrativo que ya agota la vía administrativa porque ha quedado firme. ¿Qué quiere decir que ha quedado firme? Quiere decir que contra él no se pueden ejercer recursos. Es un acto administrativo cuya resolución no puede de alguna manera volverse a tratar. ¿Recuerdan lo que les dije anteriormente con respecto a la cosa juzgada administrativa? Bueno, básicamente un acto administrativo firme es un acto administrativo que adquiere carácter de cosa juzgada. Ya no puede ser de alguna manera tocado nuevamente. Luego tenemos los actos administrativos de ejecución. Son aquellos que se dictan para dar cumplimiento a al acto principal o resolutorio, al acto definitivo, ¿ok? Entonces, el acto de ejecución es aquel que se dicta para que el acto resolutorio pueda cumplirse. Desde el punto de vista del régimen jurídico aplicable, los actos administrativos pueden ser actos de autoridad o actos de gestión. Un acto administrativo de autoridad es básicamente aquel que se ejecuta para velar por la conservación de la riqueza pública y su debida inversión, mientras que un acto de gestión es aquel que la administración lleva a cabo a los fines de hacer cumplir las leyes, garantizar la buena marcha de los servicios públicos y asegurarle a los ciudadanos las ventajas de un órgano policial. Por último, desde el punto de vista del contenido, los actos administrativos se clasifican en admisiones, concesiones, las cuales a su vez pueden ser traslativas y constitutivas, autorizaciones, aprobaciones, renuncias, actos punitivos, actos de expropiación o expropiatorio y las órdenes. Desde el punto de vista del contenido, un acto administrativo puede ser cualquiera de estas figuras jurídicas, que por cierto no es necesario que las de alguna manera las definamos a detalle acá en esta clase, porque pues seguramente las vamos a tratar más adelante, y aparte de eso pues constituyen materia ya muy propia de una especialización de derecho administrativo, que en el caso nuestro pues básicamente nos estamos refiriendo a la generalidad, no a la individualidad. Continuando con el temario, pues nos corresponde ahora abordar el tema de los actos de gobierno. Los actos de gobierno básicamente es una contrafigura de los actos administrativos. Son actos básicamente discrecionales del Poder Ejecutivo que no están sometidos pues a ningún tipo de norma de derecho. Básicamente no están sometidos al principio de legalidad. En consecuencia pues son catalogados a nivel de la doctrina como actos discrecionales,
que generalmente obedecen a razones de oportunidad política y por lo tanto no están sujetos a ningún tipo de control jurisdiccional. En nuestro país los actos de gobierno como tal no están incluidos en la Constitución ni en las leyes. En nuestro ordenamiento jurídico no existen decisiones del Poder Ejecutivo que en teoría escapen de modo absoluto del control de legalidad. Sin embargo, hay un sector de la doctrina según la cual los actos de gobierno son actos de ejecución directa de la Constitución y que están desvinculados de la ley formal y por lo tanto no están sujetos al recurso de legalidad, sino más bien una especie de control constitucional. Otro sector de la doctrina critica esta posición en el sentido de que tal definición invoca un poder discrecional ilimitado del Ejecutivo Nacional. Yo particularmente me inclino por esta última teoría, según la cual un acto de gobierno básicamente es una actividad propia del Ejecutivo Nacional en funciones políticas que no está sujeto al control judicial, jurisdiccional, pero que es una figura de en cierto modo peligrosa porque pudiera estar generándole o dándole al Ejecutivo Nacional poderes más allá de los que originalmente tiene. A diferencia de los actos de gobierno, los actos administrativos sí están, digamos, de alguna manera sujetos al principio de legalidad, ¿no? Los actos administrativos están libres o se encuentran libres de habilitación legislativa y son cumplidos por las autoridades administrativas con un poder de iniciativa en virtud de una potestad que les propia y que procede de un origen distinto a las leyes. Es decir, los actos de gobierno son esencialmente distintos a los actos administrativos, pues una cosa es la función administrativa y otra cosa es la función política. Continuamos entonces con la extinción de los actos administrativos. Con respecto a este punto quiero destacar dos cosas. La primera, el tema de la extinción natural de los actos administrativos y la segunda, el principio de autotutela. Con respecto a la extinción natural es importante destacar que todo acto administrativo o los efectos, mejor dicho, que producen los actos administrativos concluyen una vez que ha transcurrido el tiempo previsto en el propio acto o una vez que el contenido de ese acto se ha cumplido, se ha ejecutado. En ambos casos, el acto administrativo se extingue por cumplimiento de su ciclo normal, es decir, se consuma el acto administrativo. Eso es lo que se conoce como extinción natural. El otro punto a tratar en este tema de la extinción de los actos administrativos es el principio de autotutela. El principio de autotutela no es otra cosa que la potestad que tiene la administración pública de declarar por sí misma la extinción o la reforma de sus actos administrativos, los cuales considere total o parcialmente viciados por razones de mérito o legalidad, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes. Es decir, es una prerrogativa de la cual goza la administración para extinguir o reformar sus propios actos administrativos cuando considere que los mismos están viciados por razones de mérito o legalidad, bien total o parcialmente. Ese poder de autotutela tiene el mismo fundamento en el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos. En este caso, la voluntad de la administración se impone a la hora de declarar la revocación o reforma de sus actos administrativos sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional, es decir, ante un tribunal contencioso. Corresponde ahora analizar lo que es la revocación de los actos administrativos. Como dijimos anteriormente, un acto administrativo se extingue naturalmente por el cumplimiento de su contenido o por el transcurrir del tiempo. Y adicionalmente agregamos que existe un principio que se denomina principio de autotutela administrativa, según el cual la administración puede revocar, modificar, reformar sus propias decisiones sin necesidad de acudir a un tribunal. En este caso, la revocación es una de esas facultades que en función del principio de autotutela administrativa ostenta la administración pública en Venezuela. La revocación no es otra cosa que la potestad que tiene la administración para declarar la nulidad absoluta de un acto administrativo por razones de conveniencia o ilegalidad. Está prevista en los artículos 82 y 83 de la LOPA. Tiene su fundamento en el hecho de que todo acto administrativo es susceptible de ser revocado por la autoridad que lo dictó
cuando ese acto administrativo violente una regla o una norma jurídica, es decir, tenga una irregularidad desde el punto de vista de su legitimidad, o cuando sea contrario a la utilidad general, es decir, esté viciado por un supuesto que genere, digamos, de alguna manera violente el sentido de oportunidad del acto administrativo. No obstante, existen ciertas limitaciones a ese poder de revocación que ostenta la administración pública, y esas limitaciones van a depender de si se trata de un acto de efectos generales o si se trata de un acto de efectos particulares. Como ya lo expliqué anteriormente, un acto que genera o que produce efectos generales es aquel cuyo contenido va dirigido a un número indeterminado de personas, mientras que el acto que genera efectos particulares es aquel cuyo contenido va dirigido a una o más personas, pero que son perfectamente determinables. ¿Ok? En el caso de que se tratare de actos de efectos generales, tales como reglamentos, resoluciones ministeriales, etc., esa facultad de revocación que tiene la administración pública es totalmente ilimitada. En consecuencia, un acto de efectos generales puede ser revocado o reformado en cualquier momento por el órgano competente que lo dictó. Basta sencillamente que se den algunos de los supuestos de mérito o de ilegalidad para que proceda la revocación. ¿Ok? Esto es con respecto a los actos de efectos generales. No ocurre lo mismo con los actos de efectos particulares. ¿Por qué? Porque la potestad revocatoria es limitada. ¿Ok? ¿Por qué es limitada? Porque si el acto administrativo ya le ha conferido al particular un derecho subjetivo del cual se desprendan intereses legítimos, personales y directos a favor de ese particular, aun y cuando se trate de un acto anulable, no puede ser revocado. ¿Por qué? Porque caso contrario, es decir, en caso de que fuere revocado, se estaría violentando el principio de la seguridad jurídica. Y esto se debe principalmente al hecho de que este tipo de actos jurídicos o estos actos administrativos que generan efectos particulares son intangibles y no pueden ser revocados o reformados por cuestiones de mérito u oportunidad. Obviamente, salvo disposición expresa en la ley. ¿Ok? Esa sería la única excepción. Los actos administrativos de efectos particulares pueden también ser, por vía excepcional, como lo dije ahorita, ser revocados únicamente en los siguientes casos, cuando así expresamente lo establezca la ley, y siempre y cuando no hayan generado derechos subjetivos a sus beneficiarios en los siguientes casos. Primero, cuando se trate de un acto administrativo gracioso o voluntario. ¿Ok? Segundo, cuando se trate de un acto administrativo particular, obviamente, al cual su propio autor le dio un carácter provisional. Y tercero, cuando se trate de un acto administrativo particular que esté subordinado al cumplimiento de actos posteriores. En estos tres casos, el acto de efectos particulares puede ser revocado. De lo contrario, el principio general con respecto a los actos de efectos particulares es que no pueden ser revocados porque los mismos ya han generado al particular un interés personal legítimo y directo, y revocarlo sería una flagrante violación del principio de seguridad jurídica. Con respecto a los efectos que se producen por la revocación de los actos administrativos, tenemos que también distinguir si se trata de actos generales o si se trata de actos particulares. Si el acto administrativo genera efectos generales, los efectos, valga la redundancia, que se producen o que se produjeron, mejor dicho, mientras estuvo vigente, se mantienen y solo se suprimen los efectos a futuro. No ocurre lo mismo con los actos de efectos particulares. Si la revocatoria del acto de efectos particulares fue por razones de mérito, sus efectos no se proyectan hacia el pasado y por lo tanto se mantienen los efectos. Pero si la revocatoria fue por cuestiones o por razones de ilegalidad, aquí hay que estar bien claro
que todos, absolutamente todos los efectos producidos por dicho acto desaparecen, incluso retroactivamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este caso, el acto administrativo, al ser violatorio de un elemento legal, específicamente al estar contemplado en todo caso dentro de los supuestos previstos en el artículo 19 de la LOPA, todos los efectos que se produjeron por ese acto deben desaparecer. Debe considerarse el acto como que si jamás hubiese existido. ¿Por qué? Porque tal y como lo he explicado en láminas anteriores, el acto administrativo que está incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 19 de la LOPA es un acto absolutamente nulo y está viciado de nulidad absoluta. Lógico es suponer que si esto es así, todos los efectos que se generen también desaparecerán de la vida jurídica del acto administrativo. Ya para concluir, debemos entonces destacar las diferencias entre revocación y anulación, dos figuras que en principio parecieran tener los mismos efectos, pero que desde el punto de vista práctico se diferencian. Si bien es cierto, no existe en Venezuela un criterio uniforme según el cual pues se puedan distinguir fácilmente estas dos figuras, acá en nuestro país hemos acogido el criterio según el cual debe tomarse en cuenta si se trata de un acto que procede de un órgano administrativo o de un órgano jurisdiccional. La similitud en nuestro país es tal que incluso el propio artículo 259 constitucional no expresa claramente cuál es el criterio predominante, si el orgánico o el material. En todo caso, y partiendo desde el punto de vista orgánico, podemos observar los siguientes elementos distintivos entre estas dos figuras. En principio, la revocación en la revocación, la autoridad que extingue el acto administrativo pertenece a la propia administración activa, es decir, corresponde esta prerrogativa a un órgano de la administración pública, mientras que en la anulación la autoridad que extingue el acto pertenece a un órgano jurisdiccional, léase un tribunal contencioso administrativo. En segundo lugar, en la revocación la decisión es un acto administrativo, se trata de un acto administrativo, mientras que en la anulación la decisión que extingue ese acto administrativo es una sentencia. ¿Recuerdan cuando les dije que no es lo mismo una sentencia a un acto administrativo? Que el acto administrativo procede, o el acto administrativo resolutorio o definitivo procede de la propia administración pública, mientras que la sentencia emana de un órgano jurisdiccional, esto es un tribunal contencioso administrativo. Pues es aquí donde se queda en evidencia las diferencias entre anulación y revocación. Y por último, la revocación puede ser pronunciada por la autoridad que dictó el acto administrativo o por su superior jerárquico, mientras que la anulación es pronunciada por un órgano jurisdiccional cuya naturaleza es completamente distinta a la de aquel que dictó el acto administrativo. De hecho, se trata de un órgano que forma parte de una rama distinta del poder público, específicamente que pertenece al poder judicial. Bueno, dicho esto y vistas esas diferencias entre revocación y anulación, hemos concluido con el tema número 6 del programa. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden hacerla por acá mismo, por esta plataforma, o a través también de la plataforma Edmodo, o también pueden hacerla al correo electrónico acosta@uner.edu.be. De igual manera, a través de sus delegados pueden comunicar cualquier duda y en lo posible pues trataremos de despejarla. Muchísimas gracias por la atención.